tardes, familia hermosa. Les damos la bienvenida a Diversamente, el podcast. Déjenme les cuento que hoy nos acompaña la doctora Cecilia Guzmán, doctora en neurociencias, certificada en terapia ocupacional y en integración sensorial, con amplia experiencia en la intervención de personas con condición de trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, doctora Ceci. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad de poder compartir estos nuevos términos que a todos nos atañen y Claro. que le vamos a dar mucho énfasis a lo que es el trastorno del procesamiento sensorial. Así es. Déjenme les cuento que hoy tenemos este tema, se llama procesamiento sensorial en personas neurodivergentes y neurotípicas. Muy bien, y para empezar, déjenme les cuento, ahorita hay mucho énfasis y está como de moda el hablar de personas neurotípicas y neurodivergentes. ¿Cuál es esa diferencia, doctora, entre ellas? Ok, son palabras muy interesantes que hoy en día están, pudiéramos decir, de moda dentro de un contexto inclusivo. Claro. Pudiéramos decir que una persona neurodivergente es aquella persona que tiene dentro de su condición un trastorno del neurodesarrollo, como es el trastorno del espectro autista, como es el trastorno de déficit de la atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, Claro. como es también alguna discapacidad que pueda estar dentro de ese trastorno del neurodesarrollo. Esas son las personas que se consideran neurodivergentes. Muy bien. Y las personas neurotípicas son aquellas personas que están dentro de un rango de normalidad en cuestión de conductas, Claro. en cuestión de actitudes, en cuestión de socialización. Esas personas neurotípicas no requieren de un tratamiento o de un seguimiento de especialistas. En cambio, las personas neurodiversas sí requieren de esa condición, de estar atendidas por especialistas. Claro, muy bien. Quisiera decirte, Lizzy, también algo que estuve estudiando, ¿verdad? Que los dos términos, tanto neurotípico como neurodivergente, son términos que la misma sociedad ha generado. La neurodivergencia es un término que utilizó una socióloga que estuvo estudiando mucho sobre la neurodiversidad. Y entre ellos, ella pone a ese grupo de niños neurodivergentes, los bautiza con ese nombre, ¿no? Entonces la sociedad adopta el término de neurodivergente. Claro. Y después, con el tiempo, estoy hablando de los 90s, cuando surge ese término de neurodivergencia, pero enseguida la comunidad de personas con autismo, ellos generan otro término dentro de la inclusión que es neurotípico. Y las personas con autismo mencionan que las personas neurotípicas son personas que tienen esas condiciones que están dentro de un rango de normalidad. Pero así surgen estos dos términos. Realmente son términos que no determinan un diagnóstico en las personas. ¿Sí? Son términos que la misma sociedad ha generado y que de cierta forma, dentro de un contexto inclusivo, está fuera de la norma. ¿Por qué? Porque estamos generando dos equipos diferentes, los neurodiversos y los neurotípicos. Y eso está fuera de la norma de un contexto inclusivo. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento, seguirlo analizando, ¿no? Porque sí son dos términos que hay que estudiar muy profundamente. Sí, claro que sí. Y bueno, en esta diferencia de procesamiento hablábamos precisamente de eso, ¿no? Sí. De la forma de procesar, ¿no? La información. Sí. De eso depende, vaya, el término neurotípico y neurodivergente, ¿verdad? Así es. Muy bien. Así es, las personas neurodivergentes, Lizzy, son personas que tienen una forma de procesar intelectualmente diferente, tienen un ritmo más lento, quizás algunos procesen más rápido, la forma de procesar emociones, la forma de procesar intelectualmente aprendizajes, la forma de procesar conductas, el desarrollo del lenguaje es diferente a las personas neurotípicas. Por lo tanto, ese procesamiento sensorial es el que debemos de conocer, de identificar
y de tratar. Muy bien, perfecto. Dentro de esta neurodivergencia, dentro de todo esto, entra los sentidos, que es de Sí, lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? claro que sí. Sí, la forma de procesar la información tiene que ver y va de la mano de los sentidos que un Ok. ser humano tiene. Ujú. Hablamos de sentidos que todos conocemos, que son los sentidos están externos, que podemos ver, como son la vista, el olfato, el Claro. gusto, Ujú, el tacto, ujú, y el oído. ujú. Dentro de estos sentidos tenemos otros 3 sentidos más que no conocemos muchos. Ok. Entonces son tres sentidos que están internos y que no podemos ver, por eso no nos los han presentado. Sí, claro. Y estos Ujú. sentidos son el sentido propioceptivo, que es el que nos dice cómo mover los músculos, cómo recibir la información a través de ese movimiento muscular, Ujú. de ese movimiento óseo, de ese movimiento de tendones. Ok. Hay otro sentido muy interesante que es el sentido vestibular. Y el sentido vestibular es el que nos permite tener el equilibrio, de no Ok. caernos. Tiene Ok. mucho que ver con la gravedad. Ok. El sentido vestibular es el que nos permite caminar sin Ujú. irnos de lado, ¿no? Ujú. Caminar sin caernos. Ok. Y tenemos uno muy interesante que las neurociencias hoy en día siguen estudiando y que todavía no le han dado el título como tal de sentido, pero ya se toma en cuenta, que es el Ok. sentido interoceptivo. Ok. Este sentido para mí es muy importante porque es Ujú. el sentido que te va a permitir decirte, hoy tengo hambre, Ok. tengo sueño, Ok. Ok. ay, tengo cansancio, Ujú. tengo una emoción, ¿no? Ujú. Tengo ganas de ir al baño, tengo Claro. ganas de oler un perfume de una flor, Ujú. ¿sí? Entonces, ese sentido interoceptivo es el que te va a decir internamente cómo te encuentras, qué Ujú. estado biológico tienes. ¿Tienes Ok. un cólico? El Sí, sentido claro. interoceptivo Ujú. te lo dice. Ujú. ¿Sí? Entonces es algo muy importante, sobre todo para Ok. nuestros niños que tienen un trastorno de neurodesarrollo, Ujú. saber cómo está este sentido, porque es el que nos va a decir cuándo ya pueden controlar el esfínter, Sí, cuándo claro, tienen sobre un todo. dolor de una Ujú. muela, Ujú. cuándo tienen ganas de comer sin podernoslo decir oralmente. Este Ujú. sentido le va a anunciar al niño esa Sí, necesidad. claro. Y por ejemplo, bueno, ahorita esto que nos comenta es súper importante. ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, de una persona autista tenemos estos niños que presentan la hiposensibilidad y la hipersensibilidad. Sí. Entonces, ahorita que me cuenta eso, yo tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, por ejemplo, tengo un niño con trastorno del espectro autista y me dice, ¿sabes qué? Me dice la mamá, es que no para de comer. Ujú. O sea, no para de comer, a eso le podemos llamar como y bueno, y luego dentro de todo de eso que no para de comer, me dice, es que hay muchas cosas y que empezamos con la selectividad alimentaria. Entonces, dentro de esa selectividad alimentaria, bueno, el niño presenta esa hipersensibilidad a estos alimentos. Claro. Y bueno, dígame si yo estoy mal, pero por ejemplo, en un niño, por ejemplo, hiposensible, tenemos a estos niños que no te avisan cuando quieren ir al baño. Así ¿Por qué? es. Porque no sienten la necesidad. Ujú. Ajá, entonces ya avisan cuando ya se inundaron, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de eso y nosotros como sociedad no lo vemos así. O sea, no sabemos que tenemos un niño hipersensible, no sabemos que tenemos un niño. Simplemente vamos al súper y vemos un niño haciendo berrinche, vemos un niño Sí, que muy se hizo pipí, común. Ujú. y nosotros como sociedad lo etiquetamos. Claro. Y eso es lo que, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Incluir y que ustedes como sociedad sepan a todo lo que se enfrentan los papás de niños o de personas, sí, de niños con discapacidad, o de personas neurodivergentes, el hecho de ser también a lo mejor hipersensible a ciertos, al roce de la ropa, Ujú. o sea, se me viene a la mente, todo ese tipo de cosas y que luego tenemos a niños muy alterados Sí, porque estamos hablando de muchos estímulos, tanto externos como así es. internos. Ujú.
Y pues bueno, eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? Así es, y estás en lo correcto. Ujú. La hipersensibilidad es un término que nos va a decir que las personas tienen una sensación mayor Ajá, a los estímulos que hay claro. dentro, perdón, fuera, en su contexto Sí, sí, inmediato, sí, ¿no? claro. Ujú. Una persona hipersensible va a poder tener una sensación mayor Claro. de los estímulos que está Sí, sí, percibiendo. Es sí. decir, Ujú. habrá personas que un ruido que para ti no es molesto, para ella es muy molesto. 10 veces más. Sí, Sí, y sí, sí, esa claro. hipersensibilidad al sonido va a hacer que tenga una conducta de respuesta. Claro. Y esa hipersensibilidad va a hacer que la conducta sea que empiece a gritar, Sí. o que empiece a golpearse, o que Ujú, empiece a aventar cosas. ujú, Puede ser que otro, por ejemplo, el sentido vestibular que te ayuda al equilibrio, ujú. puede ser que una persona hipersensible en lo vestibular se maree con muchísima facilidad Ujú. simplemente por subirse al Okey, coche y a okey. la primera cuadra de Sí, sí, paseo sí, ya está claro. mareadísima. Sí. ¿Y cuál va a ser la conducta? Bueno, quizá la niña se quede dormida porque Ujú, se mareó, o quizá el niño que está mareado por esa hipersensibilidad vestibular, ujú. pues llegue hasta vomitar, ¿no? Sí. O, Ujú. o la conducta de él sea que empiece a golpear al papá para que ya pare de manejar. Y, Claro. y así con todos los sentidos. La Ujú, hipersensibilidad es tener una sensación mayor a los ujú. estímulos. ¿Cuándo, Ujú, perdón, sí, sí. cuándo esto ya se vuelve un problema? O sea, ¿cuándo ya nos debe de preocupar y debemos atender esta situación? Tenemos, antes de que pensemos que hay un problema, tenemos que entender muy bien cuáles son las conductas de respuesta que tienen nuestros niños. Los Okey. papás conocemos muy bien cuando los niños tienen esa irritabilidad o esa Sí, claro. respuesta que no es común, Ujú. ¿verdad? Cuando tú detectas como papá algo fuera de lo normal dentro de las conductas de los niños, Claro. es momento de buscar un especialista. Okey, muy Pero bien. ¿cuándo se vuelve ya una condición de agravante? Cuando tantos estímulos que percibes como persona Ujú. hace que tu día a día Ay, cambie, sí, se ha complicado, sí, claro. que tu día a día sea ya algo fuera de lo normal. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un niño que es muy, pero muy hipersensible a muchos ujú. sonidos, le impide dormir tranquilo Claro. y está, todo el tiempo está con los ojos abiertos dentro de Alterado. Ujú. porque, ¿por qué? Pues porque está oyendo cómo el aire está sonando la ventana, o porque está oyendo por ahí que anda un zancudito y ya no durmió toda la noche por Sí. ello. Pero dentro de la hipersensibilidad también están muchísimas cosas más, ¿no? Por ejemplo, Ujú, lo visual. ujú. Cuando el niño tanto tiempo que está en el celular y que Ay, sí, tantos ese es otro estímulos tema. Sí, claro. visuales Ujú. hacen que esté irritable cuando tú le Claro. quitas esos estímulos Sí, sí, visuales. sí. Y eso también habla de la hipersensibilidad. Sí. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando la integridad del niño se ve amenazada por Okey. estos estímulos, estos sobreestímulos, Muy y bien. cuando sus condiciones le impiden ya comer bien, Sí, claro. dormir bien, Ujú, incluso ir al baño. A veces ujú. ya es tanto lo que está afectando que ya no controlan los Ay, mil esfínteres. vidas. Sí, Ujú. claro. Hay muchos factores. Entonces, Ujú, cuando ya está fuera de una normalidad, es ujú. momento de buscar un especialista. Perfecto. Ujú. ¿Quién puede hacer este diagnóstico de forma oficial? Esto es bien importante, Lizzy. No Sí. cualquier persona te puede dar un diagnóstico de trastorno del procesamiento sensorial. Okey. Habrá muchas personas que son muy sensibles a muchas cosas. A lo mejor muchos Ujú. han de decir ahorita con lo que estamos platicando, ah, yo tengo esas características, a mí Sí, me sí, sí. cala la etiqueta Sí, de la sí, sí. ropa, a mí me mareo con muchas cosas. Ajá. Muchos tendremos muchas características, pero Sí. no por eso tenemos un trastorno en el Quiere decir procesamiento que ajá, sensorial. okey. Pero generalmente los niños que tienen trastorno del espectro autista, alguna discapacidad, algún trastorno del déficit de atención, transcurren con un trastorno en el procesamiento sensorial. Es muy Okey, común que ellos lo tengan, pero el okey, diagnóstico, ¿quién te lo da? Solamente un médico especialista, porque es un okey, diagnóstico clínico, okey, okey. no es un diagnóstico educativo o Sí, claro. pedagógico, es un Ujú. diagnóstico clínico. ¿Quién te lo da? Un neuropsicólogo, Okey, un neuropediatra, muy bien.
un paidopsiquiatra o bien un psiquiatra, dependiendo la edad, o un psicólogo clínico. Un maestro especialista en pedagogía no te puede dar este diagnóstico porque acuérdense, es un diagnóstico clínico. Sí, claro. Entonces tenemos que ir a esas instancias para que ellos nos den el diagnóstico. Sí, muy bien, perfecto. Y ojo aquí, el diagnóstico a veces es cuando una persona tiene un trastorno de procesamiento sensorial, generalmente se confunde con otro tipo de trastorno. A veces un niño que es muy hipersensible tiene conductas de movimientos de manos, de meseo, que lo hace para regular su conducta de esos estímulos que lo están molestando. Pero muchas personas que no saben sobre el procesamiento sensorial ya consideran que esos movimientos es porque tiene un trastorno del espectro autista. Y ojo aquí, error en el diagnóstico. Entonces es bien importante ir con la persona indicada para el diagnóstico. Sí, porque muchas veces hablando de eso específicamente me ha tocado que llegan a consulta papis que me dicen, es que me dijeron que probablemente mi hijo es autista. Y yo, ¿cómo que probablemente? Sí, entonces, no hay probabilidades. Sí, les digo, ok, ¿qué les indica, verdad? Incluso yo no les puedo dar un plan de alimentación como tal hasta que ellos no me traigan un diagnóstico por especialista, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, también ahí ponemos en riesgo la integridad del menor. Así es. Y lo ideal, bueno, pues es lo contrario, ¿verdad? Sí. De ayudarlos y de todo este tema, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez detectado La situación, esta el situación, diagnóstico. ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Fíjate, Lizzy, que es bien importante cuando te vas a atrever a dar una intervención, debes de estar preparada. Debes de tener todas las herramientas, toda la capacitación previa para trabajar un trastorno del procesamiento sensorial. No cualquier persona puede hacerlo. Aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes primero que hacer una evaluación. Una evaluación que se llama perfil sensorial. Esta evaluación tienes que capacitarte para poderla aplicar y luego interpretar. ¿Quién la puede hacer? Un psicólogo clínico, un psicólogo educativo la puede hacer. Entonces, primero se hace el perfil sensorial. Posterior a ello, se hace una dieta sensorial. No es una dieta de alimentación, no. Es una dieta que es un plan individual de atención para los niños o para las personas que tengan hiperactividad o hipoactividad. Este plan de acción es exclusivo para cada niño. ¿Por qué? Porque cada niño procesa, cada persona procesa diferente. Entonces es un plan individual para cada uno. Si tú vas a trabajar con una persona que tiene un trastorno del espectro autista, esa persona debe tener su perfil sensorial y su plan de acción o su dieta sensorial. ¿Quién va a trabajar con él? Los terapeutas en psicología o terapeutas ocupacionales. ¿Cómo van a trabajar con él? Van a trabajar en espacios sensoriales, en salas que les llaman multisensoriales o salas sensoriales. Ahí van a trabajar. Ok, perfecto. Sí, porque también es importante mencionar esto. Por ejemplo, llegan pacientes conmigo y no por el hecho de ser ellos autistas le voy a dar el mismo plan de alimentación al otro. Porque todos presentan diferentes características, necesidades sobre todo. No va a ser la misma necesidad de él a la otra persona. Entonces, a veces piensan, no sé, por ejemplo, las mamás se comunican y me dicen, bueno, es que él le dio este plan de alimentación, entonces yo también lo voy a adoptar, y yo no, alto. Se tiene que hacer un plan individualizado, o sea, como los planes de alimentación para una persona neurotípica, ¿verdad? No son las mismas necesidades de una persona que de otra, con mayor razón a personas neurodivergentes, ¿verdad? Claro. Entonces, y esto es sumamente importante, Lizzy, porque así como en la nutrición tú das un plan individualizado, porque a lo mejor el niño es prediabético y tienes una dieta baja en azúcares. Bueno, en el trastorno del procesamiento sensorial, como generalmente lo desarrollan personas neurodivergentes que tienen otro tipo de condición, dentro de esas condiciones que tienen las personas neurodivergentes puede ser que haya crisis convulsivas.
Y cuando tú Claro. dentro de la intervención, tú estás trabajando multisensorialmente, o sea, con muchos estímulos, puedes desencadenar mayor crisis Sí, convulsivas en esos claro, niños. claro. Y a veces no sabes si los niños con los que estás trabajando puedan tener una convulsión, aunque nunca se la hayan detectado, debido a estos estímulos multisensoriales. Por eso es Claro. sumamente importante primero hacer la entrevista con padres y luego hacer ese perfil sensorial para saber hasta dónde puedes tú trabajar con ellos. Sí, no claro. es fácil, tenemos que Sí, no, prepararnos claro, para claro, ello. no es fácil. Y es una invitación, ¿verdad? También para las escuelas, porque hoy en Ay, sí, día claro. se han Sí, sí, abierto sí. muchas aulas multisensoriales. Sí. Entonces, realmente sabemos trabajar en las aulas multisensoriales. Realmente los niños o personas que están trabajando ahí son valoradas previamente. Sí, Tienen claro. su plan de acción o su perfil sensorial o su dieta sensorial. Entonces, es una invitación, ¿verdad? Sí, porque Seguirnos también preparando. esto, perdón que la Sí, interrumpa, no me también esto es individualizado. O sea, el hecho de tener un aula multisensorial, el hecho de tener este espacio, no significa que todos vayan solo a tocar, que solo vayan a escuchar, que solo No. vayan a... Debemos de tener nosotros como especialistas un plan de intervención para cada niño. O sea, Claro. específicamente, volvemos a lo mismo, Sí. todo es individualizado. Sí, todo Sí. es individualizado. Habrá algunas actividades o sesiones multisensoriales Sí, en donde claro. tú puedas trabajar con 3 o 4 niños, pero siempre y cuando el perfil sensorial de cada uno lo acepte. Lo acepto. Pero generalmente nuestros niños que tienen un trastorno en el neurodesarrollo es muy indispensable hacer su plan individual, Claro. porque ellos requieren una estimulación individual. Individual, perfecto. Sí. Ahora, hablamos de sensorial y multisensorial. Ah, sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque para mí suenan igual. Igual, claro. Digo, estamos dentro de lo sensorial, pero sé que hay una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre sensorial y multisensorial? Ok, sensorial, que trabajas con esa persona que estás trabajando con trastorno del procesamiento sensorial, trabajas únicamente un sentido o 2 sentidos. O sea, tu plan de acción con él es nada más desarrollar o trabajar la regulación de esas conductas que están afectando en alguno de los sentidos, en uno o en 2. Eso es terapia sensorial. Y terapia multisensorial es para aquellas personas que requieren, son las personas que tienen una hiporreacción, ¿verdad? Que son, y tienes que trabajarle muchos estímulos para que esa persona reaccione a los estímulos. Entonces, es importante definir ambas, porque no todos los niños requieren estímulos. Claro. Hay niños que únicamente requieren 1 o 2 estímulos que se van. La diferencia es eso, sensorial es 1 o 2 y multisensorial son muchos. Ok, muy bien. Sí. Ahora, yo como papá, ya sé que tengo un hijo en casa con esta condición. ¿Qué es lo que yo como papá, cuál debe ser mi primera reacción? ¿Qué es lo que debo de hacer? Híjole, aquí es llenarte de mucha calma. Mucha paciencia. Mucha sí, paciencia, claro, pero también llenarte de mucha sabiduría. Sí, claro. Papás tienen que estarse autocapacitando constantemente sobre los avances y las características que tienen sus hijos. Sí. De igual forma los maestros, ¿verdad? Tenemos que estar actualizándonos. Pero, ¿qué tienes que hacer, papá, cuando tienes un niño muy hipersensible o muy hiposensible? Cuando es hipersensible, la sugerencia es que tengas un espacio para él muy similar a esto. Una sala blanca, con pocos estímulos. Cuando es hipersensible, que muchas cosas le molestan, lo menos estímulos que puedas tener para que él pueda ir a ese rinconcito a regularse. Claro. Sí, pero habrá niños que presentan muchas estereotipias, mucho aleteo o mucho meseo. Y habría que conocer cuál es el estímulo que a él le favorece. Tal vez a él le guste oler algo para poderse regular. Si esas estereotipias la está presentando por un ruido muy fuerte que escuchó y después del ruido empezó a hacer las estereotipias, manéjale algo que a él esté favoreciendo para regularse. Si le está afectando el ruido, manéjale algo olfativo. Probablemente eso olfativo le pueda regular. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Para ellos hay niños que les molesta mucho el ruido,
consígueles unos audífonos que Sí. puedan evitar o cancelar el ruido. Cancelación de que ruido, les sí, molesta claro. mucho la luz, sus gafas oscuras. ¿sí? Ok. Que les molesta mucho los olores fuertes, bueno, aquí vamos a tratar de neutralizar con una mascarilla, que las que usamos cuando había pandemia. Claro, claro. Que le bloquee un poquito los aromas que a él le molesta. Okay, muy bien. Todo lo que le moleste, vamos a tratar de encontrar la solución para contrarrestar esa sensación. Sí, claro. Pero para los niños hiposensibles, los que requieren de mucha estimulación, es importante que en casa, papá, tengas juegos de que pueda trepar, que tengas colchones para que se tiren, que tengas columpios, que tengas espejos para que se esté moviendo y viendo, que tengas muchísimas áreas de estimulación multisensorial, lámparas de luz, aromas, no sé, sonajas, todo lo que al niño hiposensible puede estimular. Tú tenle un rincón de juegos, paredes donde pueda trepar, todo lleno de colchones para evitar accidentes. Sí, claro, claro. Y a ellos sí es bien importante motivarlos a que hagan ejercicio, la natación, hacer escultismo, todo lo que sea movimiento para los ellos. hiposensibles. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, tenemos personas que no tienen precisamente una condición de neurodivergencia, pero presentan muchas características. Sí. Por ejemplo, yo me incluyo, soy de las personas que escuchan un sonido incluso dormida. Para mí es un problema, porque ya escucho el tac, tac, tac del agua, de alguna gotera, escucho el azote de la persiana, entonces son cosas que no precisamente tengo que ser neurodivergente, no precisamente debo tener una condición, pero sí puedo tener este tipo de característica. Sí, hoy en día habemos muchas personas. Y también el olfato, híjole, ese sí lo tengo, pero y es un problema, luego se vuelve un problema, ¿verdad? Claro. Porque sí somos personas que, bueno, tenemos así como que mucha esta hipersensibilidad a ciertas cosas, pero ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, ojo aquí, mientras esa hipersensibilidad no haga que tu vida sea diferente, que te esté haciendo ya algo crónico, en donde ya tengas dolor de cabeza todos los días, en donde ya te impida comer, dormir, hacer tus funciones cotidianas. Mientras no haya esta situación, entonces, ¿qué puedes hacer? Regularte tú sola. ¿Y cómo puedes regularte tú sola? Híjole, pues aquí yo te invito a que hagas yoga, que hagas mindfulness, que hagas los ejercicios Zumba. Sí. Pero bueno. Ejercicio que se acomode a tu estilo de vida, ¿verdad? A tu estilo y que te ayude a regularte. ¿Qué quiere decir regularte? Regular quiere decir que vuelvas al equilibrio que te permita funcionar en el día a día. Los niños con trastorno del espectro autista requieren que los enseñemos a regularse. Después de una conducta de mucho acelere, de mucha estereotipia, requiere que alguien externo venga y le ayude a autorregularse. Pero ellos no pueden solos, necesita un especialista. Pero tú, que no tienes una condición de neurodivergencia, puedes autorregularte respirando, aprendiendo a respirar, aprendiendo a tener una postura correcta. A veces las posturas nos hacen no poder regularnos. Tenemos que tener una postura y sobre todo una autoestima muy acorde al día, ¿no? Sí, claro. Es importante lo que dices, Lizzy, porque hoy en día hay muchos estímulos que nos rodean. Bastantes. Que nos aceleran en demasía. Tú sales al periférico y viene un atascamiento terrible de tráfico que llegas al trabajo todo irritable y tienes que regularte. Vas a una fiesta y todo el boom de la música, las luces, el humo, y sales de esa fiesta y todavía sientes el boom en la cabeza, entonces tienes que aprender a regularte. ¿Cuál es la diferencia? Que tú, que eres una persona dentro de la condición neurotípica, puedes hacerlo por ti misma. Sí, claro. La diferencia es que las personas que tienen neurodivergencia no pueden regularse solos. A estas personas, como el ejemplo que tú me pones, que somos muy hipersensibles a muchas cosas, al olfato, al tacto, a veces un abrazo te cuesta trabajo recibirlo porque te desespera, ¿no? Que te aprieten. Pero lo puedes regular. Sí, claro. Bueno, cuando tienes esas sensaciones de hipersensibilidad,
pero que tu vida va al día normal, fluye porque tú te autorregulas, podemos ponerle un título que ahora la neurociencia ha generado para este tipo de personas. Okay. Eres una persona paz. Okay. ¿Qué es una persona paz? La persona paz es una persona con alta sensibilidad, pero no por eso tienes un problema de neurodivergencia, como bien lo dijiste, eres una persona paz. Persona con alta sensibilidad. Y esas personas paz abundamos en el mundo. Sí. Y si esas personas paz no se tratan, no llevan una rutina de ejercicio, de gimnasia emocional, de gimnasia física, puede hacerse crónico. Puede llegar a algo crónico y puede desencadenarse un trastorno, ahora sí, del procesamiento sensorial. Es muy importante, si ya te diste cuenta, Lizzy, que eres muy hipersensible para algo, te invito a que te llenes mucho de paz. Te autorregules. Y te autorregules con muchas cosas. Y fíjense que también es muy importante aquí, y este mensajito va específicamente para los papás, que es bien importante lo que hablábamos al principio, el hecho de que también ellos, que no tienen ninguna condición, que son neurotípicos, se puedan autorregular. Porque yo no puedo autorregular a una persona que no está regulada a autorregularse. Claro. Váyame la redundancia, ¿verdad? Sí. O sea, si yo estoy alterada, ¿yo cómo voy a poder ayudar a mi hijo a autorregularse? Entonces es por eso bien importante, papás, que ustedes también aprendan a autorregularse. Porque luego queremos ayudar a nuestros hijos y en vez de ayudarlos es hablarle feo, al contrario, a veces me suena como a reclamo, ¿verdad? El hecho de que los papás les digan, oye, no, pórtate bien, o sí, este tipo de... Y yo lo entiendo porque son papás, obviamente, que viven con este niño con condición y es muy válido, pero también es necesario que ellos sepan que tienen que aprender a autorregularse para poder ayudar a su bebé, a su niño, a su niña, sea de la edad que sea. Una persona neurodivergente requiere de una persona que sepa autorregularse primero ella misma para poder autorregular a su hijo o a su hija. Entonces, y también es importante hablar sobre todos estos estímulos que hablábamos ahorita, de los celulares, de las pantallas. También los invito, papis, a que este periodo, los periodos que les presten a sus hijos los celulares, las tablets y todo esto, también sean muy medidos, porque luego tenemos a niños hipersensibles que en vez de calmarlos, que es lo que queremos nosotros con este tipo de aparatos, calmarlos, distraerlos y callarlos. Todo eso. Y en vez de eso, obtenemos todo lo contrario. Igual, también ustedes ya saben la alimentación, para eso estoy a sus órdenes. Pero sí es bien importante que los papás tengan este tipo de información, sobre todo porque precisamente para la atención para sus niños. Claro, todo esto pasa a nivel cerebral y no es una conducta que surja del cuerpo y ya. Y no es algo que los niños regulen, o sea, es una condición. No es algo que diga, ay, se me ocurre estar hipersensible. O sea, no es eso. Todo viene a nivel cerebral. Sí, claro. Tus sentidos perciben los estímulos, los llevan al cerebro. Claro. El cerebro se encarga de maquinarlos, de procesarlos. Y ya cuando están procesados, ahora sí dicen, conviértete en una conducta, ¿no? Y la conducta es, dependiendo cómo se haya procesado acá, la conducta es la que vas a recibir. Claro. Pero hay veces, Lizzy, que tantos estímulos que hay, visuales, de movimiento, hacen que todos esos estímulos que el niño está recibiendo se atasquen aquí, como el tráfico. Sí, claro. Se atasquen todos los sentidos y no se puedan procesar al mismo tiempo. Y ese atascamiento sensorial hace entonces que la conducta del niño sea disruptiva o que pueda afectar a los que están alrededor de él. Claro. O que se pueda afectar a él mismo. Entonces es bien importante todos estos estímulos que no se saturen los niños de ellos. Las pantallas, la música fuerte con los audífonos, el mucho comer es también algo que debemos de manejar porque las personas hiposensibles hoy en día, que estamos mucho tiempo sedentarios, hacen que sean un factor importante para estar comiendo.
comiendo. Y a veces no se dan cuenta. Sí. Y requieren estarse estimulando con la comida para sentirse bien. Sí, Ojo claro. con esto. Hoy en día hay muchas condiciones de este tipo y es algo que debemos de seguir estudiando y trabajando. Simplemente ahorita que tocamos el tema, tengo muchos papás que me dicen, es que él no come sin el celular o no come sin la pantalla. Luego yo les digo, es que no hay este conecte de atención. Entonces el niño no está conectando lo que está comiendo con su nivel de saciedad. Entonces, tenemos la pantalla, entonces estamos viendo la pantalla, pero como mi cerebro está enfocado en lo que está viendo, no está enfocado en lo que está comiendo, entonces no hay una saciedad. Claro. ¿Por qué? Porque no la puede sentir, porque su cerebro está en otra cosa. Así es. Entonces, no se regula el hambre, no sienten ellos la saciedad y para decir, ya llené. Claro. Entonces, ellos siguen comiendo, porque no hay precisamente este enfoque. Entonces, bueno, maestra, es un tema, pero impresionante. Son temas de varias partes, ¿no? Sí, parte uno, parte dos, claro, parte tres. Sí, es algo que no acabamos. No acabamos nunca, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias porque estos temas, al final de cuentas, son para los papás. Claro. Y también para la gente, como le llamamos, neurotípica. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes también, no nada más los papás de pacientes neurodivergentes, también la gente que nos ve normalmente, que es neurotípica, sepan de todo este tipo de estímulos, sepan de todo este tipo, por ejemplo, aprendimos también de las personas paz. Entonces, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos, no le podemos dar nombre. Ya poniéndole nombre, ya nosotros sabemos cómo actuar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias maestra a ti. Ceci. Gracias de verdad. Y bueno, para agradecer, le tenemos aquí un regalito a la doctora Ceci. Es nuestra playera. Aquí ya trae su nombre y trae el nombre de nuestro podcast, Diversamente. Qué bonita. Hago entrega. Ay, muchísimas gracias. Ahora sí que me pongo la camiseta. Ay, sí. Un día grabamos otro video con nuestra playera bien puesta, con nuestra camiseta bien puesta. Muchas gracias, Lizzy. Al contrario, un gusto. Muy halagada de haber estado en tu programa. Te felicito porque eres muy emprendedora. Gracias. Y te felicito porque estás cambiando la cultura inclusiva. Gracias. El que tú lleves esto a los papis es sumamente importante. Ojalá muchas personas fueran como tú. Ay, muchas gracias. Y que cambiaran estas políticas y esta cultura inclusiva. Te agradezco mucho el espacio. Ojalá que me sigas invitando, no tanto como para venir a dar un tema, sino para seguirte escuchando. Sí, muchas gracias. Gracias, Lizzy, gracias, papis, estamos a sus órdenes y bueno, a darle a llenarnos de paz, a llenarnos de mucha sabiduría para poder trabajar cada vez mejor con nuestros hijos. Así es. Y bueno, este espacio, al contrario, muchas gracias. Y este espacio es para ustedes, para que aprendan sobre la neurodiversidad. Y ya saben que estas playeras las hacen en Camp Saltillo. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acuérdense, y esta frase quiero que se quede con nosotros, incluir es amar. Entonces, muchísimas gracias, papás. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias, papi. Hasta luego.